Hacemos comunidad cultural. Pulso Radio. La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1, 2, 3. Un solo espíritu lasallista. 2 personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos 3. Una audiencia participativa. Jorge Iturbe Bermejo. Somos 3. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle. Estamos en otro programa de Somos 3. Un conductor, un invitado y una audiencia participativa. Somos 3, fe, fraternidad y servicio. Un programa en donde invitamos a alguien significativo de la Universidad La Salle, de nuestra comunidad, para poderlo conocer un poco más. Conocer a la persona, conocer al profesionista, conocer al amigo. Es por ello que hoy me lleno de placer y gusto, para mí es todo un honor poder tener como invitado al hermano Manuel Velasco y Arzac. El hermano Manuel Velasco Arzac se describe como una persona seria, es decir, cumplidor de los deberes, por lo mismo, alegre, entusiasta y tenaz. Desde muy joven, catequista y promotor de la vida con Dios, ha aprendido en la vida que el ruido no hace bien y que el bien no hace ruido. Agradecido con Dios por sus regalos, su deporte preferido, la montaña. Disfruta de la música, del órgano y de los buenos libros. Hermano lasallista desde 1953. Estudió para ser profesor de primaria, profesor de matemáticas, física y química, inglés y música. Licenciado y maestro en pedagogía. Doctorado en educación. En contacto permanente con maestros en muchos países de América. Aprecia las cualidades de cada uno. Pudo organizar las escuelas parroquiales en el Grupo Escuelas Esperanza de México para ayudar a los maestros, la Unión de Rectores de las Universidades de Puebla y el Orfeón Interuniversitario, la acreditación de calidad educativa de unas 700 escuelas particulares en México y unas 30 en varios países de América Latina. Encabezó la acreditación de todas las licenciaturas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la ULSA. Ha recibido, entre otros, los premios al Mérito Universitario y Doctorado in Honoris Causa. Aprecia, sobre todo, a exalumnos que han sabido ser fieles al compromiso de servir a los pobres, incluso hasta la muerte. Sueña con ver funcionando las nuevas licenciaturas y posgrados que se diseñan actualmente en su facultad. Su objetivo primordial es que no queden egresados sin titularse. Desearía ver que la universidad aportara criterios para promover una mejor calidad de la educación para todo el país. Que todos los procesos de la universidad fueran participativos. Que lográramos entusiasmar a todos los estudiantes para que no hubiera quien abandonara sus estudios. Que todos los educadores fueran auténticos lasallistas, llenos de fe, fraternidad y servicio. Hermano Manuel Velasco Arzac. El hermano Manuel Velasco y Arzac. El hermano Manuel tiene como encomienda el día de hoy dirigir la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Bienvenido, hermano, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy buena tarde a todos, muy buenas tardes, Jorge. Para mí también es un gusto estar hoy aquí. Qué gusto, hermano. Pues en principio, como esto es un programa que pretende abrir un poquito más el lasallismo a nuestra comunidad, las personas que nos acompañan que puedan aportar un poco de su vida personal con respecto a su obra, a su trayectoria, a su vida en concreto, yo quisiera comenzar por preguntarle ¿qué es ser un hermano? ¿Qué significa ser un hermano del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas? Es una pregunta muy abarcadora. Primero, ser un hermano significa lo que la palabra dice, ser alguien muy cercano a otros. La primera realidad antes que el apellido Escuelas Cristianas es ser hermano. Y esto significa compartir la vida, las alegrías, las penas, todo el desarrollo de cada día con personas a las que uno ha estimado, estima y estimará porque han sido llamados también por Dios. Esta invitación de Dios
es el primer momento, la primera fuerza, la primera energía en la vida de un hermano. Y ser hermano significa entonces estar atento a lo que Dios quiere, pero también atento a los demás que conviven. En segundo lugar, hermano de las escuelas cristianas significa estar atento a las necesidades educativas de un medio concreto para darles respuesta. He estado leyendo en estos días un artículo de Nicolas Capel, un hermano francés, que dice que los hermanos siempre llegamos a algún lugar con ánimo de ayudar. Bueno, y aquí, ¿qué hay que hacer? Ese hay que hacer es diferente en la Sierra de Yahualulco, es diferente en Michoacán y es diferente en la Universidad La Salle, por supuesto. Porque los jóvenes son de otra necesidad cuando están en la sierra y son campesinos que cuando son futuros profesionales y están en la universidad. El hermano es el que está atento y que está dispuesto a dar una mano. Yo creo que eso es ser hermano de las escuelas cristianas de entrada. El llamamiento de Dios implica algo más. Hermano es alguien que de parte de Dios va a ayudar. No es solo la realidad humana o la afición que uno pueda tener por tal o cual trabajo, o simplemente una compasión humana. Necesitas que te eche una mano. Es algo más, porque voy de parte de Dios que me invitó a trabajar. Y entonces se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, una afición, una inclinación humana con una invitación de Dios, y entonces uno se sabe depositario de una misión, y la misión le da pleno sentido tanto a la vida de fraternidad, de hermandad en la comunidad, como con los que uno va a ir tratando durante todo el día, durante todos los días, durante toda la vida. Entonces esta labor, esta vocación que realiza un hermano debe de tener un carisma. ¿Cuál es el carisma lasallista? Carisma es una gracia que Dios concede para hacer bien la tarea que Dios le da. La tarea preferente de los hermanos, la tarea única, por decir así, es educar humana y cristianamente. Y entonces el carisma es lo que uno necesita para hacer bien esa tarea de educar humana y cristianamente. Esto implica dones de cercanía con las personas, el don de convencimiento, cierto don de simpatía natural, pero también implica el don de discernir. Es un don que es muy de la Iglesia Católica, digamos, muy de la teología católica, distinguir no solo el bien y lo que no es el bien, sino el mejor bien para cada uno y conocer a cada persona para identificar su potencialidad, los riesgos que tiene, y entonces discernir espíritus es una gracia que Dios le da a las personas, y puede uno poco a poco, ejercitando ese don, ese carisma, pues ayudar a cada persona como esa persona necesita. El Señor de la Salle lo dice con una palabra muy bonita. Hay jóvenes que necesitan la firmeza de un padre y otros la ternura de una madre. Y el hermano debe tener ambas manos listas para actuar. Hermano, me parece maravilloso. Con esto entramos un poco en los conceptos, en los términos filosóficos, en el carisma, lo que mueve al lasallismo para animar obras educativas. Y de alguna manera esto nos va permitiendo conocer mejor nuestra obra, nuestra misión, lo que finalmente significa tener a los hermanos animando a nuestra obra, en este caso la Universidad La Salle. Pero ¿qué es lo que hizo o qué llamado sintió Manuel joven, Manuel niño, para poder tomar la decisión de volverse un hermano de las escuelas cristianas? Bueno, tuve la fortuna, dicho humanamente, o el regalo de Dios, para decirlo en cristiano, de contar con personas verdaderamente excepcionales. El maestro de tercero y cuarto de primaria, pues un hermano que se hizo querer tanto que fue padrino de varios de mis hermanos de familia. Después, en quinto y sexto, otro hermano excepcional que supo despertar todo el entusiasmo para colaborar en la catequesis en barrios pobres, y que después fue rector aquí, Guillermo Alba. Este hermano tenía un trato extraordinariamente cercano con la gente pobre y muy cercano también con los alumnos,
aunque muchos lo veían como seco, como un poquito lejano a los niños, qué barbaridad, era extraordinario. Y en la casa también se hizo querer mucho. Para mi mamá era Don Guillermo. Después el trato con un hermano que supo despertar la música, la afición a la montaña, y va uno transcurriendo el camino. Pero luego me encontré con alguien en tercero de secundaria que me atrapó el corazón, por decir así, entroncísimo, sus clases interesantes, apasionantes, provocativas, y luego la persona cercana siempre, el acompañante, don Rafael Martínez, que supo captar pues todo el entusiasmo del joven, un hermano Ernesto Pizarro, que estaba siempre muy cercano porque era el asesor del Grupo de Acción Católica, y entre todos pues despiertan toda una persona que va creciendo. ¿Y qué hay que hacer? Pues ser exactamente como ellos, pero como el conjunto, es decir, lo mejor de todos. Pues viene una segunda parte en el próximo segmento, en donde con estos contenidos que nos comparte el hermano Manuel Velasco, vamos a poderlo conocer todavía mejor a ese joven sensible, atento, dispuesto y con mucho entusiasmo. Vamos a un corte. 1. Nuestro espíritu lasallista. Somos 3, con Jorge Iturbe Bermejo. Nuevamente bienvenidos, y entramos a un tema que va un poco más en lo personal, porque justo, hermano, usted menciona el amor por la música, por la montaña, esta pasión que a veces pensamos que no es tan propia de un niño o de un joven. En este aspecto quiero preguntarle particularmente qué significa la música para usted, el montañismo, y qué es lo que ha hecho al respecto. Bueno, en casa mi mamá estudió canto con estrellas de la ópera mexicana, Irma González, Oralia Domínguez. Entonces, pues la música era parte de la familia. Ella tocaba el piano, logró que mi papá también lo tocara, y por supuesto los niños tuvimos clase de piano desde chicos. Pero la música despierta una serie de elementos de arte, el captar, apreciar, valorar la belleza, por encima de muchas otras cosas. El hecho de ejercitarse todos los días, porque para eso estaba mi papá, que toca estudiar, hace que uno se vuelva también muy constante y que no quiera comerse la luna en una sola tajada, sino ir todos los días aprendiendo un poquito. El profesor de piano fue muy sistemático. Don Luis Godínez era pintor, escultor, pero excelente pianista. Desde muy chico me hizo acompañarlo en los programas de radio, en donde él tocaba en vivo, en Radio Buen Tono, para pasar las hojas, y eso me ayudó a leer la partitura con un poquito más de soltura. Pero era muy sistemático en estudia 2 compases, ahora los otros 2 y júntalos, no toda la pieza de un jalón. Eso me ayudó cuando entré con los hermanos, porque el maestro Jesús Estrada, que era organista en la catedral y el mejor organista mexicano en ese momento, pues estaba muy al pendiente de hacerme leer la partitura antes que otra cosa, antes de poner las manos en el teclado. Pero también me hizo aprender algo más, muy exigente, porque en el órgano se usa las manos en los manuales, pero también los pies en el pedalía. Y el pedalía va escrito en clave de do, y entonces hay que aprenderse la clave de sol, la de do y la de fa. Esto es, digamos, aprender otra lengua, porque hay que leer de otra manera y hay que aprender otras cosas. Fue un desafío. El hermano Luis Lozano acababa de comprar para Tlalpan, para el aspirantado, un órgano muy bueno, por cierto, y el maestro Jesús Estrada se empeñó en que le sacáramos provecho a ese aparato. Hermano, permítame preguntarle, ¿todo esto sucede a qué edad? Desde los 7 años, y el órgano, pues empecé a estudiar el órgano en serio a los 15. Qué maravilla, hermano. ¿Y cómo liga todo esto? Porque esta parte de su sensibilidad va muy ligado a la naturaleza, con el montañismo. Bueno, desde los 10 años, los hermanos salían, don Rafael Martínez y todo el equipo de la primaria del colegio, cada
primer sábado de mes salíamos al campo 150 alumnos. Era muy interesante por la organización, pero eso me hizo conocer, valorar, vivir las montañas que rodean a la Ciudad de México. Y cuando uno va valorando una montaña, en Contreras o en el Desierto de los Leones o en Salazar o en las montañas de el Popo y el Iztaccíhuatl, pues esto despierta sentimientos muy especiales. Aquello de que le preguntaron a Hillary, el primer alpinista que escaló el Everest, ¿y por qué lo subes? Pues porque está allí, me está llamando. Yo creo que esto es una pasión así interna. Entre los hermanos, pues esto era el paseo de cada semana, pero después se vuelve un medio de apostolado. Ya estando como profesor con los aspirantes, pues había que ponerles la muestra, pero también suscitar la espiritualidad de la montaña, siempre más arriba, no importa el costo, es decir, el sacrificio, la cumbre es una buena recompensa. Y cuando ya estaba como responsable del aspirantado y del postulantado, pues entonces suscitar ese trabajo de equipo que significa la montaña en serio. Hermano, si en 3 palabras nos puede compartir cuál es el sentimiento en el momento de estar en la cumbre, acompañado de una serie de jóvenes. Valió la pena el esfuerzo porque cada uno se hizo mucho mejor persona. Excelente. Entonces yo creo que todas esas experiencias que usted nos viene transmitiendo siempre fueron acompañadas por los hermanos. Por supuesto. Y esto es, vamos, uno no puede decir yo me hicieron. Pero no sabe uno quién le exigió más. Creo yo que los jóvenes con los que puede compartir la vida en el aspirantado, en el postulantado, en el noviciado, en el escolasticado, ya como dependientes de la autoridad mía, me hicieron crecer tal vez mucho más que lo que los hermanos que me habían dado clase, porque los jóvenes son ultra, pero muy, muy exigentes. Claro. Hermano, ¿a qué edad entra el aspirantado? Entré al postulantado directamente a los 15 años. Y al día de hoy, de votos perpetuos, ¿cuántos años lleva? Apenas 53 años de votos perpetuos. Qué maravilla, hermano. Toda una vida, toda una trayectoria, un ejemplo a seguir. Y verdaderamente este tipo de entrevistas y de programas nos permiten conocer a la persona, conocer el espíritu que los movió a estar en donde están, a poder de alguna manera compartir con los jóvenes que nos escuchan los valores que muchos de ellos en una vida dinámica, en una vida urbana, no se han dado quizá ni siquiera la oportunidad de gozar un gran concierto, de sentir la vibración de una sinfonía, de poder subir a una cumbre y pensar que ellos son capaces de lograr llegar ahí y una vez que estén ahí poder tener esta experiencia espiritual. Entonces, gracias por compartirnos todo esto y estamos terminando este bloque. 2 personas conversando por USA Radio. Pues hermano, ahorita nos ha compartido prácticamente parte de su inspiración, su trayectoria, sus años jóvenes ya dentro del aspirantado, acompañado de grandes hermanos, algunos de ellos también hermanos conocidos en esta comunidad, y pues también sabemos que tiene cerca de 6 años en la Universidad La Salle, animando y dirigiendo la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Nos puede hablar un poco de qué es la facultad y cuál es su perspectiva de esta facultad? En cualquier universidad, la facultad, digamos, núcleo, la primera, en el sentido intelectual y en el sentido, digamos, también sentimental, es la Facultad de Filosofía o de Ciencias Humanas, porque en torno a lo que el hombre es como se agrupan las demás facultades que van satisfaciendo las necesidades del hombre, la necesidad de habitación, la necesidad de recursos materiales para poder vivir, para poder consumir, las enfermedades del hombre y su salud, en fin, todo gira en torno al ser humano. Pero ¿quién es el ser humano? La preocupación de la Facultad de Humanidades es que tengamos conceptos actuales, actualizados,
de lo que el hombre vale por ser persona humana, por ser criatura de Dios, por ser llamado a la intimidad con Dios y por ser destinado a compartir la gloria eterna con Dios. Entonces se junta el valor humano del ser humano, llamado a ser una persona valiosísima, cada ser humano, con esta otra invitación a ser una criatura que capte a Dios y que se relacione, que sea interlocutor de Dios. Esta vocación del ser humano, pues, se completa muy bien en la facultad, porque tenemos filosofía, comprender a Dios desde el ser humano y comprender el valor humano desde el ser humano. Las carreras de teología, que nos permiten ver el punto de vista de Dios y la invitación de Dios, el plan de Dios sobre cada ser humano, y también lo que se refiere a educación, tanto educación primaria como preescolar, como las maestrías en educación y ciencias de la educación, pedagogía, que es el arte de educar a la persona en toda la vida, no solo en la escuela. Esta invitación a educar se complementa con psicología, porque el hombre tiene siempre algunas situaciones difíciles, problemáticas, que se resuelven con una ayuda psicológica. No significa locura ni mucho menos. Las relaciones humanas siempre tienen un componente psicológico. Todo esto nos permite atender al ser humano. Quisiéramos atenderlo de manera integral, complementaria, que no fuera monopolio o del maestro, o del psicólogo, o del teólogo, o del filósofo, sino de todos. Es la acción conjugada. Nos hemos propuesto en la facultad, entonces, cooperar, colaborar entre todas las visiones, puntos de vista de cada ciencia, para educar a un ser humano, para colaborar con cada ser humano a que llegue a ser la mejor persona que pueda llegar a ser en su circunstancia. Esto, por supuesto, es un enfoque muy de hoy. Antes se creía que la educación era todo. Cuando nació la psicología hace apenas un siglo, pues se creía que la psicología era la panacea para todo lo demás. Y la teología, pues, nos presenta un enfoque que algunos no comparten porque todavía no despiertan a ese nuevo ámbito que nos permite complementar el de la razón. Pero es muy interesante lo que se puede hacer en la facultad. Se han logrado algunas cosas, que nuestros alumnos puedan compartir unos con otros y que el debate, por decirlo así, que se puede dar entre las diferentes áreas de conocimiento, se centraliza ya cada vez más en lo que vale el ser humano. Ya no hay choques, sino hay colaboración. Esto nos permite también trabajar con los maestros para que vayamos integrando esfuerzos y que no haya una visión parcializada del ser humano desde el enfoque de cada asignatura o de cada especialidad, de cada ciencia. Poco a poquito vamos ganando en este sentido. ¿Qué quisiéramos lograr? Impregnar de pensamiento las demás áreas del conocimiento humano en las demás ciencias, para que nunca se pierda de vista lo que el hombre es, lo que la persona vale de suyo, y cómo las demás ciencias pueden humanizar incluso su enfoque. No estoy curando a un número, estoy curando a una persona humana que siente, que valora, que se valora y que está sufriendo. No estoy haciendo una casa para X, sino para esta persona humana con estas condiciones reales y con esta percepción de sí misma y de su propio valor. No estoy tratando de fabricar, nuevas telas a través de productos químicos para alguien que quién sabe qué es, sino que es un ser humano. Yo creo que este enfoque nos va a ir ayudando a mejorar el pensamiento, no nada más de la universidad, sino quisiéramos mejorar la valoración humana
de todos los que habitamos en este hermosísimo país. Pues hermano, una facultad que, como bien lo dice, lo rige el intelecto, el sentimiento, el análisis, la espiritualidad, no solamente vista desde la religión, sino desde todas las dimensiones del ser humano. Y un reto porque programas como psicología, probablemente en conjunto con educación primaria o preescolar, o en su momento con filosofía, pues desde luego que se complementan y son áreas que atienden al ser humano y su dignidad como el centro principal y el objetivo de la facultad. Pero quiero preguntarle, ¿cómo percibe al joven de hoy, sin una distinción de la licenciatura que esté estudiando? ¿Cómo ve a los jóvenes actuales? En general, nuestros jóvenes no han tenido en la familia una formación tan cuidadosa de su esencia humana. A lo mejor saben muchísimas cosas más que lo que sabíamos nosotros a su edad respecto de computación, de quién sabe cuántos artistas, pero a lo mejor no han tenido una formación cuidada de su propia valía. Ese es un aspecto. En otro sentido, nuestros jóvenes tienen ídolos, es decir, valoran muchísimo a tal artista o a tal deportista, pero no se valoran a sí mismos. Su admiración está hacia afuera. Uno de los trabajos que queremos hacer es que cada vez se valoren más a sí mismos y que exploren sus propias cualidades. Por supuesto, la generalización es demasiado tosca, porque hay jóvenes que tienen un sentido muy adecuado de su propio valor como seres humanos y su valor ante Dios. Un tercer aspecto es, hay una ignorancia enorme de lo que el hombre es a los ojos de la filosofía. En algunas preparatorias ya no estudian para nada la filosofía. Y entonces, bueno, están verdaderamente carentes de un pensamiento que oriente su vida. Por supuesto, en México la ignorancia religiosa pues ya es proverbial. En este estudio que hizo Indosoc hace unos años, 2 años, de qué creemos los mexicanos católicos, un dato que brincaba así a la vista y que a mí me hizo mucho ruido, me hizo pensar muchas cosas, es solamente los mexicanos promedio católicos asistieron un mes al catecismo y es lo que sabían de religión, de su religión. En un mes, porque se prepararon a la primera comunión entre los 7 y los 9 años. Y el resto de su vida han estudiado muchas cosas que dominan, pero de religión saben apenitas nada. Yo creo que esta es una de las características de nuestra ciudadanía de hoy. En parte porque por azares de la historia, pues la educación laica la han tomado en México no como una educación respetuosa de los valores de todos, sino como una educación antirreligiosa. Y bueno, es lo que tenemos a mano. Por último, yo creo que los jóvenes de hoy, sobre todo los que nos están llegando ya a las facultades por la edad, nacieron en este mismo siglo, en este milenio, tienen extraordinarias cualidades para aprender 20,000 cosas, pero no tienen todavía criterio para digerir esas mismas cosas que hacen propias. Y entonces la falta de orientación, de criterio, les hace saber mucho de muchas cosas sin importancia. Pues el reto de la universidad entonces es mayúsculo. El acompañamiento a nuestros jóvenes, independientemente de la disciplina que ellos hayan elegido, pues debe ser muy trascendente. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en que un joven pudiera primero distinguir la diferencia entre su espiritualidad sin tener que relacionarlo con su religión? Simplemente, me gusta mucho el pensamiento de un autor contemporáneo, Ramón Lucas Lucas. En vez de llamarle a inteligencia, voluntad, libertad, todos estos elementos con el nombre clásico, le llama interioridad. Que cada joven pueda penetrar en sí mismo para reflexionar de vez en cuando, le hace percibirse como un ser que tiene interioridad, no nada más exterioridad.
Y en la interioridad valora lo que puede conocer, no como animalito que ve colores, sabores, olores, sino ese saber intelectual que clasifica, que ordena, que valora, que distingue. En segundo lugar, esa persona que se ve como dueña de sí mismo y de su futuro. Karol Wojtyla, después Juan Pablo II, Karol Wojtyla como filósofo nos dice que la esencia del ser humano es que puede autodeterminarse. Y entonces cuando el joven es capaz de autodeterminarse, se ve como un ser responsable de su propio destino, ya empieza a cultivar otra idea del ser humano, que es no solo conozco, sino que debo conocer y decidir. ¿Qué voy a decidir? ¿Por qué lo voy a decidir? Hoy muchos se precipitan, es decir, se echan el clavado del precipicio, porque no reflexionan lo suficiente, no quieren consultar. ¿Por qué voy a tener que preguntar a otro? No hacen acopio de lo que ellos mismos tienen como experiencia, y entonces deciden un poco al ahí se va. Esto ya es valorar su propio espíritu, su dimensión espiritualidad. También la trascendencia. Lo que estoy escogiendo hoy es para toda mi vida. ¿De veras lo pensé en serio? Y la trascendencia ya es una dimensión espiritual, porque me veo a mí mismo a lo largo de muchos años, aunque todo lo exterior cambie, voy a seguir siendo yo mismo. No el mismo, sino yo mismo. Voy a poder mejorar, voy a poder superar muchos obstáculos, etc. Ya esto es espiritualidad en el primer sentido de la palabra. Cuando ya me relaciono con Dios, es la segunda dimensión. Pues hermano, agradezco estos conceptos porque yo creo que no son dirigidos a los jóvenes. Yo creo que nos hace falta a todos nosotros darnos estos espacios, estas reflexiones, poder dedicar estos momentos de profundidad y de interioridad para poder lograr crecer como personas. Vamos a terminar este bloque y venimos con el cierre de este gran programa. 3. El trinomio perfecto lo haces tú. Somos 3. Pues nuevamente con el hermano Manuel Velasco Yarzac, me parece que ha sido una cátedra, una plática profunda, sensible, de un hombre con toda la trayectoria, experiencia y sencillez, que transmite respeto, transmite calma, transmite mucha alegría, y yo creo que esto pues se lo agradecemos todos. Vamos a entrar en la última etapa del programa, si usted me lo permite, hermano, y le voy a preguntar cuestiones muy prácticas, cortas, que quisiera que nos compartiera de manera muy simple y sencilla, pero desde el fondo de su corazón, como es su costumbre. ¿Qué es lo que más le apasiona de su vocación? Mejorar a los jóvenes, llevarlos a su propia cumbre. Los momentos más gratificantes. Bueno, algunas, por ejemplo, la consagración de 2 exalumnos como obispos hace 2 años. ¡Qué maravilla! Y yéndonos al otro extremo, los retos más difíciles. Algunos alumnos que no hacen todo lo que está de su parte y, por ejemplo, cuando hay que decir baja académica de alguien. Un personaje famoso, conocido, que haya influido en su vida. Me llamó mucho la atención Lech Walesa. ¿Por qué, hermano? Porque supo de su misma sencillez como trabajador tener la fuerza de voluntad para cambiar un país. ¿Qué es lo que más disfruta en la vida? Un buen concierto, por supuesto, un paisaje, la compañía de algunas personas. ¿Cuál es su comida preferida, hermano? Bueno, hay frutas extraordinariamente deliciosas, digamos un buen mango, pero también hay otras comidas. En casa mi mamá preparaba los ravioles de manera excepcional. Muy bien, hermano. Y en el caso de, para usted, ¿qué significa el deporte? Una ocasión de ejercitarse, el deporte auténtico, es decir, en equipo, en valores humanos como sobreponerse a un marcador adverso, enfrentar los retos que significa un contrincante más poderoso, poder vencerse a sí mismo y la fatiga y la rabia de alguna jugada mal hecha o del silbatazo del árbitro que no venía al caso, etcétera. Todos estos valores humanos se ejercitan en el deporte y en el caso de la montaña
la resiedumbre del esfuerzo mantenido horas y horas, pese al frío, a la congelación, a lo que venga. Excelente, hermano. ¿Su palabra favorita? Ánimo. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? No se puede. ¿Cuál es el sonido o ruido que le causa más placer? El canto de los pajaritos en el campo. Aparte de su profesión, ¿qué otra profesión le hubiese gustado ejercer? He sido enfermero muchos años porque la medicina me llama mucho la atención. Y cuando se encuentre frente a Dios en la puerta, ¿qué le gustaría que Dios le dijera al llegar? Bueno, pues esa es una pregunta más compleja. Me gustaría escucharle de él: ven, hijo mío. Muy bien, hermano. Claro, y seguramente así será. Pues con esto estamos conociendo mucho más al hermano Manuel Velasco Yarzac, al joven Manuel, al joven alpinista, al joven deportista, al músico, a la persona que goza de la compañía de amigos, al maestro, al tutor, a la persona que siempre está dispuesta a escuchar con una sonrisa y con todo el respeto del mundo. Hermano, ha sido un placer para Somos Tres tener esta entrevista y esperemos que nos emocione a todos como lo logró con un servidor en el caso de conductor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Perdón por la vehemencia, pero hay muchas cosas que las lleva uno en el corazón y no siempre se pueden decir. Al contrario, eso habla del sentimiento y de la transparencia y la verdad con la que usted siempre habla. Muchas gracias. Pues con esto concluimos este programa de Somos Tres. 1. Amigos todos en La Salle. 2. Personas conversando. 3. El trinomio perfecto. La audiencia. 3, 2, 1. Somos Tres. Hasta la próxima. Somos Tres. Con Jorge Iturbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos Tres. Hasta la próxima. Hacemos comunidad cultural. Pulso Radio.